¿Cuál ha sido su reacción cuando en algún momento se entera o se da cuenta de que había sido engañado? Que una mentira le había sido presentada ante usted y usted la había aceptado realmente como verdad. La decepción, el dolor, angustia, tantas cosas que se podría presentar en ese momento, y la molestia contra aquella persona que nos engañó. Momentos muy difíciles. Pero ¿qué pasaría si nosotros, en cambio, hemos escuchado alguna mentira o algún engaño y hemos aceptado completamente eso como verdad y hemos dejado que ese pensamiento se establezca en nuestra mente de tal manera de que cuando nosotros lleguemos a mirar la verdad, lo rechacemos, pensando que lo que está en nuestra mente, que es el engaño, sea realmente entre nosotros la verdad, cuando no nos damos cuenta que hemos estado completamente engañados con una mentira y miramos a la verdad y la desechamos? Eso es peor todavía. Muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, hemos dejado de que muchos pensamientos que están en el mundo, y muchos de ellos engaños mismos de Satanás, lleguen a nuestra mente y nos alejen de la verdad de Dios, de quién es Él, de su carácter y de cómo Él obra y quiénes somos nosotros. En la lección de hoy día vamos a ver lo que Pablo nos dice, de que nosotros tenemos armas que nos van a ayudar a vencer a esas mentiras y destruir esas fortalezas. Es nuestra lección de hoy día aquí, en Un Momento con Dios. El pasaje de hoy día se encuentra en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo del 1 al 6. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy usado para con vosotros. Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Hemos pasado ya una página más en este capítulo 10 de la segunda carta a los Corintios, en los que Pablo, como habíamos aprendido los dos últimos capítulos, hablaba mucho sobre la ofrenda y hablaba mucho sobre el dar. Pero ahora nuevamente Pablo entra en la posición de su defensa, en su posición de dejar saber a los hermanos en Corintio de que tenían que tomar una decisión seria y concreta en función de la manera como estaban permitiendo que aquellos falsos maestros, que aquellos enemigos de Pablo y que literalmente eran enemigos de la verdad, sigan campeando dentro de la iglesia. Y les dice a los hermanos: yo sé de que estos falsos maestros, les dice, piensan de que yo estoy haciendo estas cosas como que fuera un humano. Y ellos no se dan cuenta de que yo no estoy en este momento, aunque soy un ser humano y aunque vivo aquí en esta tierra, todo lo que yo hago no es algo que sale de mi humanidad, no es algo que yo me lo inventé o es algo que estamos haciendo por engañar. Al contrario, dice, yo milito o yo obro en función del poder de Dios que me ha dado para poder yo de esa manera enseñar y hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Pablo estaba siendo criticado. Muchos le decían de que era un charlatán, de que era un falso maestro, de que él realmente no había conocido a Cristo y que todo lo que él enseñaba era una mentira. Pablo tenía que levantarse en ese momento y decirles: hermanos, por favor reaccionen y den cuenta que lo que ustedes están escuchando es mentira. No deje que eso suceda. Tomen acciones.
Yo ahorita les escribo esta carta, les dice, pero cuando llega ya, yo espero de que ya hayan reaccionado correctamente, pero si no, yo voy a tomar acciones en función de ellos y alejar a esos falsos maestros. Y dice algo que es sumamente importante. Él dice, yo no milito aquí en esta tierra con mi carnalidad. Al contrario, Pablo estaba diciéndole de que él tenía unas armas que eran poderosas en Dios para derribar las fortalezas que se estaban levantando. Pablo, haciendo referencia a esa mala enseñanza que se estaba dando en la iglesia en Corinto, les dice que se levantaban esas enseñanzas como una fortaleza, o sea, como una estructura que realmente estaban yendo en contra del conocimiento de Dios. Recordemos que siempre un engaño en forma general y sobre todo cuando viene de parte de Satanás es en contra de la verdad de Dios. Siempre va a querer engañarnos y apartarnos de lo que Dios ha dicho o de quién es Dios. Siempre va a tratar de distorsionar el carácter de Dios, distorsionar su persona. Va a tratar de atacar directamente hacia eso. Y eso muchas veces entra en la mente del hombre, entra en la mente del corazón en el corazón de la persona, y eso le aleja de Dios. Y Pablo dice, hay unas armas en las que yo milito, las que yo utilizo como soldado de Cristo, que son poderosas para derribar esas fortalezas que se levantan con altivez en contra del conocimiento de Dios. Y dice, y a través de eso, a través de la destrucción de esas mentiras, de esas fortalezas, podemos llevar a nuestros pensamientos, o sea, enfocar la verdad de Dios y hacer de que los pensamientos que sean falsos sean cautivos, o sea, apresados para que no se levanten en contra de Dios ni de la verdad de Cristo. ¿Qué es lo que Pablo estaba diciendo? Que la verdad es la única que puede ayudarnos a nosotros a poder discernir entre lo que es cierto y lo que es mentira, y de esa manera desechar la mentira, y si es necesario tomar esos pensamientos erráticos y perversos y altivos y llevarlos a la obediencia de Cristo. En otras palabras, llevar nuestra mente a pensar correctamente. Pablo estaba diciendo de esta manera, yo tengo esas armas. Ahora, Pablo no nos explica cuáles son esas armas, pero la Biblia sí nos ha enseñado claramente de que en forma general la misma palabra de Dios, que es la verdad de Dios, es la primera arma que nosotros tenemos que hacer uso constantemente, porque ella nos instruye, nos corrige, nos redarguye. Ella, como dice Jesucristo mismo dijo, es la verdad absoluta, y es a través de ella como nos santificamos. Hablando de eso también en Hebreos, el autor de Hebreos dijo de que la palabra de Dios es como esa espada de dos filos que penetra y dice hasta lo profundo de nuestro ser y nos lleva a discernir claramente nuestros pensamientos. La palabra de Dios, nuestra exposición a la palabra de Dios tiene el poder de ayudarnos a mirar realmente lo que dice la verdad de Dios y lo que el engaño nos está queriendo introducir como verdad. El Espíritu Santo también es de una de las grandes gracias de Dios en nuestro favor. Su presencia, la obra de Él en el creyente, nos ayuda a nosotros a conocer la verdad. Jesucristo dijo que Él enviaría al Espíritu Santo para que nos enseñe la verdad, para que nos guíe a la verdad, para que nos recuerde la verdad. El autor mismo de la palabra de Dios es del Espíritu Santo, y Él toma lo espiritual para acomodar a lo espiritual. Entonces nosotros tenemos el poder de Dios a través de su palabra y a través del Espíritu Santo, quien nos ayuda a nosotros primariamente a conocer la verdad y discernir de lo que es falso y desecharlo. Y no solo eso, sino que Dios ha capacitado dentro de la iglesia a personas, a pastores y maestros que nos enseñan, que nos hablan de su palabra, que a través de la predicación nosotros podemos llegar a conocer esa verdad. Como dice ahí el escritor de Efesios, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por toda doctrina falsa. Entonces,
Dios nos ha dado armas que nos permiten conocerlo a Él, conocer su verdad, desechar la mentira y llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pablo, hablando de eso, decía que lo que nosotros tenemos que hacer es que si queremos podemos examinarlo todo, pero ojo, tenemos que aprender a retener solo lo bueno y desechar lo malo. Tenemos armas para conocer la verdad de Dios. Y eso es lo que Pablo les estaba diciendo a los hermanos en Corinto. Cuando yo llegue, ustedes se van a dar cuenta de que yo tengo estas armas, que es el poder de Dios en su palabra, manifestado en su palabra y en el Espíritu Santo, quien nos va a ayudar a conocer la verdad. Y en ese instante se descubrirán los falsos maestros y toda falsa enseñanza será desechada y cualquier pensamiento que esté en su mente será llevado cautivo. Recordemos, tenemos unas armas poderosas en el Señor para destruir esa mentira que se levanta con altivez del conocimiento de Dios. Gracias a Dios por su palabra, por la obra del Espíritu Santo y por aquellos hombres piadosos que nos enseñan claramente la verdad. Cada uno de nosotros podemos llenar nuestra mente y debemos hacerlo solamente de la verdad de Dios. Que Dios nos ayude. Hasta pronto y bendiciones.